Hola amigos, el día de hoy aprenderemos la forma correcta de lavar tus prendas tejidas. El día de hoy nos encontramos en la lavandería, en donde les voy a mostrar cómo lavar una prenda tejida con lana, ¿sí? Una prenda tejida con cualquier material de lana siempre es delicado y la preferencia para lavar será con un balde y agua, nunca en la lavadora. Ahora vamos a empezar y les voy a mostrar. Un punto importante es lavar con agua fría. Nunca deben de lavar con agua tibia ni caliente. El agua tibia o caliente haría que la prenda se encogiera. Por eso es importante que el agua sea fría de caño. Bien, ya tenemos aquí y tienen dos opciones. Como las prendas de lana son delicadas, pueden utilizar este jabón para lavar ropa delicada, como en tal caso sería lana, o jabón para lavar ropa de bebé, o detergente líquido para bebé o ropa delicada. No les recomiendo detergente en polvo, ya que el detergente en polvo suele a veces no desintegrarse estos granulitos y quedaría manchando la prenda. Y quedaría, por ejemplo, en este caso que es azul, podría manchar de azul la prenda o dejarlo demasiado blanco. Entonces, por eso no utilizo detergente en polvo. Para hacerles la muestra, voy a utilizar ambos. Ustedes pueden utilizar solo uno y se necesita muy poquito, ya que en esta oportunidad solo va a ser esta pequeña prenda. Entonces, acá tengo más o menos una cucharadita de detergente líquido para ropa delicada o ropa de bebé y solo agregamos un poquito, ¿sí? Más o menos esa cantidad, muy poquito. Sería la tercera parte de una cucharita pequeña, ¿no? Y con nuestras manos simplemente mezclamos disolviendo bien el detergente. Ahora, si van a utilizar una barra de jabón, lo único que es sumergir un poco o dejarlo un momento ahí para poder que el jabón bote un poco, ¿ven? No es necesario tanto, como les vuelvo a repetir, porque es una prenda pequeña la que estamos lavando. De preferencia, las prendas tejidas es mejor evitar lavar muy seguido, ¿sí? Porque el tejido se maltrata o se jetea. Entonces, si se ha manchado, pues lo pueden dejar remojando en agua con un poco de detergente o con jabón y luego ya lo enjuagan con bastante agua, ¿verdad? Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Una vez que ya hemos disuelto bien el detergente, vamos a colocar la prenda. ¿Ven? Este suétercito habíamos tejido ya hace mucho y lo vamos a colocar acá de esta forma, así. Por ejemplo, cuando termino una prenda de tejer, simplemente lo doblo y lo coloco en una bolsa y lo guardo hasta que decida si se va a vender o se va a regalar a alguien. Entonces, una vez que se ha decidido que se va a vender o se va a regalar, recién es cuando les recomiendo lavar. ¿Por qué? Generalmente cuando va a ser un regalo para bebé, nosotros hemos estado tejiendo, manipulando con las manos y todo eso. Entonces siempre es bueno regalar la prenda limpia, ¿verdad?
Entonces, obviamente no está manchada, simplemente es de lo que hemos estado tejiendo, que podría tener un poco de suciedad nada más. Simplemente así es como se va a hacer. Vuelvo a repetir, si tiene alguna manchita lo dejan remojando un tiempito y nunca la prenda de tejer se hace esto, ¿sí? Porque les van a sacar las pelusas, va a hacer que salga pelotitas, entonces siempre con cariño. Nunca tampoco utilicen un cepillo, una escobilla, ¿sí? No se utiliza cuando es en tejido. Simplemente lo dejan remojar y como en este caso es ropa de bebé, obviamente no se va a manchar con productos que sean difíciles de salir, ¿no? Entonces simplemente podemos hacer esto, ¿ven? O en la misma agua, hacer estos movimientos para que la mancha salga. Una vez que ya tenemos la prenda ya limpia, lo siguiente que vamos a hacer es retirarlo, así. Y vamos a presionar para botar el exceso de agua. De esta forma, presionar. Voy a cambiar el agua por un agua limpia. He botado el agua que ya estaba con detergente, o el agua del detergente también lo pueden utilizar para lavar su ropa. Lo ponen en la lavadora, lo vacían en la lavadora y lavan normal su ropa, ya que como han visto el agua ha salido limpia, no es que esté sucia, así que lo pueden utilizar para lavar más prendas. Y ahora agregamos agua limpia para enjuagar. Como ustedes pueden ver, hemos utilizado un poco de jabón y de detergente, así que no tiene mucha espuma y es mucho más fácil enjuagar. Por eso también es que les digo que no utilicen mucho detergente, ¿sí? Esta prenda, como va a ser para un regalo, simplemente es un lavado suave, ¿ven? Así. Y lo van a lavar o enjuagar con agua limpia las veces que sea necesaria, hasta que sientan que el producto haya salido. Siempre haciendo pequeñas presiones para que todo el detergente o la suciedad salga. ¿Ven? Solo pequeñas presiones. Nunca, como les dije, nunca refrieguen, nunca hagan este movimiento que maltratarían la prenda. Una vez que la prenda ya está bien limpia, lo levanto de esta forma delicadamente y nuevamente presionamos para botar el exceso de agua. Una cosa o un error muy común es que muchos hacen esto. Con la ropa normal lo podrían hacer, pero con un tejido hacer esto lo estarían maltratando, lo estarían estirando, ¿sí? Esto de enroscar y hacer así, no, por favor, ¿sí? Siempre bonito y pequeñas presiones para botar todo ese líquido. Y ya lo tengo aquí listo. Ya retiré el exceso de agua y lo siguiente que vamos a hacer, tienen ustedes dos opciones. Pueden, ya así tal como está, extenderlo para que seque. En este caso, yo siempre trato de evitar lo que son lavadoras en tejidos. Entonces,
lo que vamos a hacer es solo centrifugar por unos segundos, también en la opción para ropa delicada. Y para eso siempre vamos a colocar en una malla que nos ayude a que no se estire durante el centrifugado. Lo coloco en la lavadora, cerramos ya terminó de centrifugar, lo coloqué por unos 3 a 4 minutos y ya lo podemos retirar. La prenda obviamente no va a estar completamente seca, ¿sí? Obviamente porque solo hemos centrifugado. Otra recomendación es nunca coloquen las prendas tejidas a una secadora de ropa, porque estas secadoras trabajan con calor y de la misma forma el calor, recuerden, encoge las prendas. Por eso es muy importante que ustedes vean las etiquetas de su ovillo de lana donde sale el cuidado de la lana, cómo deben de lavar, si se plancha, no se plancha y cómo deben de trabajar con ella. Bien, lo siguiente es, vamos a tender la prenda. Lo que pueden hacer es colocar un plástico o algo que no vaya a manchar el lugar o no vaya a mojar el lugar donde vamos a colocar la prenda. Entonces solo lo estirarían sobre una mesa y dejarían que seque. Cada cierto tiempo lo girarían de esta forma, ¿sí? Si lo hacen así, no se va a estirar. Hay lugares donde venden este tipo de mallas que es especialmente para tejidos o ropa delicada. Entonces simplemente lo extendemos de esta forma. Coloco la prenda. Este es el gancho por donde se cuelga. Entonces solo extendemos la prenda. Lo voy a dejar así un poco abierto para que pueda secarse bien. Y este gancho se cuelga y quedaría así como ven. Por debajo, es que no les puedo mostrar muy bien porque es demasiado grande este colgador, ven, que es así como una canasta grande y es malla por aquí abajo, entonces el aire va a pasar y va a ventilar también la parte de atrás. Así ya no van a tener que estar girando cada cierto tiempo el tejido. ¿Ven? Así, con este gancho se cuelga. Pero como les dije, si ustedes no encuentran o no tienen esto, simplemente en una mesa lo extienden o algo abajo para que no moje la mesa donde lo hemos colocado y cada cierto tiempo volteando. Ahora, el sol es importante. Lo pueden colocar en el sol solo un momento, no toda la tarde ni toda la mañana, porque obviamente el sol va a quemar la prenda, lo va a desteñir. Entonces pueden o ponerlo en un lugar donde corra bastante viento en sombra para que no vayamos a desteñir la prenda. Esta forma es la forma que yo utilizo para lavar y me ha funcionado. Tengo prendas que tienen más de 20 años, prendas que mi mamá y mi obachan han tejido para mí y aún las tengo en muy buen estado. ¿Es por qué? Porque siempre utilizo esta forma para lavar. Y así, por ejemplo, si es una prenda de bebé, pues lo podemos ir heredando a los hermanitos o a los primos o hijos de amigos, ¿ven? Y así puede durar muchísimo. Algo importante es también
no colocar las prendas en un colgador. De esta forma, si lo colocan, se va a estirar. Recuerden que la prenda está húmeda y se va a estirar. Entonces evitemos colgarlos en un colgador. Al igual que cuando está seco en un colgador, la parte de aquí, fíjense, se va a estirar y se va a marcar. Veo mucho en las tiendas donde venden ropas tejidas que lo tienen en colgador y esta parte, fíjense ustedes, que se empieza a dañar o se empieza a estirar, y mucho más si está en contacto con tantas personas que lo cogen y se estira más, o no saben colocarlo en el mismo colgador. Fíjense eso cuando van a una tienda, esto de acá empieza a malograrse. Por eso hasta para guardarlo siempre bien doblado. Vuelvo a repetir los errores comunes al lavar sus prendas tejidas. No utilizar agua tibia ni agua caliente, pues estas encogerían y maltratarían la prenda. No utilizar detergente en polvo, pues estas mancharían la prenda si no están correctamente disueltas. No exprimir con fuerza y a mano, pues esto estiraría la prenda. No colgar en un colgador la prenda mojada, pues por el peso del agua estiraría el tejido y lo maltrataría más. Y espero que te haya gustado este tutorial de cómo lavar correctamente tus prendas tejidas. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.